Pecado original, pecado innato, naturaleza depravada, pecado de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces son algunos términos con que se conoce el pecado original, ¿no? Ahí, pecado personal. Y lo que ustedes han dicho, han hablado más del pecado personal en sus conceptos. Cuando yo pregunté qué es pecado, ¿no? Siempre nosotros pensamos en términos de acciones, de hechos del pecado, y ese es un enfoque al pecado personal. Ahí. Entonces, tenemos el doble sentido del pecado o la naturaleza doble del pecado. El pecado es doble en su naturaleza. Eso, ¿no? Ahí, por un lado, el original, del cual no somos culpables nosotros, tú no eres culpable, es algo que has heredado, es algo que tienes por pertenecer a la raza caída de Adán, ¿cierto? Por eso. Y en ese sentido nosotros no pecamos a la manera de Adán. No, porque el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. No, entonces no pecamos a la manera de Adán. No, nosotros sí pecamos en el enfoque más personal. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza caída, esa depravación heredada dentro de nosotros. Entonces es más fácil para el ser humano hacer el mal que el bien. Aunque sabe que debe evitar el mal, pero no lo evita, lo hace. ¿No? ¿Por qué? Porque está inclinado hacia el mal, por esa presencia que tiene de esa caída, de esa inclinación al mal, por pertenecer a la raza caída de Adán. Ahora, escuchen esto. En la Biblia, tú vas a encontrar dos palabras en cuanto al pecado. Uno, la palabra pecado vas a encontrar como sustantivo. Después vas a encontrar la misma palabra pecado como verbo. Y como verbo en el griego es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, pecado en el griego es amartía. Pero eso es como sustantivo. Como verbo es amartano. Amartano como verbo. Entonces vas a encontrar esas dos enfoques, dos énfasis del pecado en la Biblia. Ahora, cuando yo leo la Biblia, ¿cómo me doy cuenta de aquello? A ver, vamos a 1 Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7 y el 9. Primera Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Primero leemos el 9. A ver, voy a pedir que los varones lean el versículo 7, por favor. Perdón, creo que ellos me leen 7. Después las hermanas van a leer el 9. ¿Listo? Vamos entonces, el varón. 2, 3. Primera Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien. Ya. Hermanos, el 9. 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en función a la palabra pecado, ¿cuál es la distinción que tú encuentras? Pecado en el versículo, la mención de pecado en el versículo 7 con la mención de pecado en el versículo 9. ¿Cuál es la diferencia?
Más de un pecado, pero que no pertenecería a una sola persona. La palabra pecado, ¿cómo está ahí? En ese versículo 7, primero, y en el 9, ¿cómo está? Si hagan una observación así rapidita, y es bien obvia el asunto ahí. Cuando dice de todo pecado, y cuando abajo dice de Nuestro. Entonces, todo pecado. La palabra es singular o plural. No, la palabra pecado. Plural, singular. Y en el 9 la palabra pecados, plural. Entonces, ahí cuando está diciendo todo pecado, una referencia a esa naturaleza depravada o al pecado original, en el versículo 7. En el versículo 9, ahí está el verbo amartano, que está diciendo pecados, varios actos de pecado, ¿no? Que para que se nos perdone, necesitamos confesarlos. Y ahora incluso ahí en esos versículos está incluso los resultados o cómo es el asunto. Por ejemplo, en el 7 dice, ¿no? Nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? El pecado original necesita ser limpiado. Mientras que en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Está hablando de los actos de pecado que hacemos, eso requiere perdón. Entonces son dos cosas distintas. Los pecados que un ser humano comete, si quiere ser perdonado, tiene que confesarlo. Pero ese pecado heredado que tiene aún todavía el creyente, necesita ser limpiado, que son dos cosas distintas. Y tenemos que diferenciar eso nosotros. Entonces la Biblia habla de ese modo ahí. Ahora, entonces ahí es la doble naturaleza del pecado. Por eso nosotros en la iglesia, seguramente ustedes han escuchado, no creo que no hayan escuchado hasta estas alturas. No, se habla, por ejemplo, ¿no? De dos obras de gracia se habla. ¿Han escuchado eso de las dos obras de gracia? ¿O no? Las obras de gracia tienen que ver con la doble naturaleza. O sea, el primero, yo necesito ser perdonado. Y eso ocurre cuando yo acepto a Cristo. Cuando me arrepiento y me convierto y recibo a Cristo por la fe, ahí es donde sucede eso del versículo 9. Yo soy perdonado de mis pecados. Ahora, cuando tú estás en el camino del Señor, entonces tienes todavía problemas, luchas dentro de ti. Quieres hacer el bien y quieres evitar el mal, pero haces el mal que no quieres, eso haces. Y entonces, como dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar? ¿No? Y termina el versículo diciendo que tiene a Cristo para que pueda ayudarle. Entonces hay esa lucha. Por eso el creyente necesita la limpieza de toda raíz del pecado. La limpieza. Para los pecados que uno comete, necesitas confesar. Tienes que confesar y tienes que pedir perdón. Pero para el pecado original, necesitas consagrarte al Señor. Ya no necesitas confesar a Él. ¿Por qué? Porque es algo que ha venido como parte de tu naturaleza, de tu ser, de tu humanidad, ¿no es cierto? Así ha venido. Pero aquí también una aclaración. El pecado en el inicio
nunca fue parte de la naturaleza humana. No fue. Porque Dios ha creado a Adán y Eva santo, libre de pecado. Por eso dice el Génesis, ¿no? Y Jehová Dios los creó, a imagen y semejanza los creó, ¿no? Entonces, libre de pecado. Que el pecado entró en el ser humano por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Eso es posterior. Dios no ha creado al ser humano incluido el pecado. No ha sido así. Por eso, nosotros tenemos que ser libres de todo pecado. Y cuando la Biblia habla en ese sentido, pues nos está hablando de que tenemos que nosotros, ¿no?, ser libres. No estamos condicionados, no estamos para que vivamos siempre con el pecado, no. Ese concepto de que al morir vamos a ser santos es un concepto que San Agustín acuñó en la historia y se ha quedado hasta nuestros días. Así que entonces, reitero, Dios ha creado al ser humano santo, libre. La santidad de Adán y Eva no era algo que ellos habían logrado, no, han sido hechos así santos. No es como ahora nosotros, por ejemplo, no queremos vivir en santidad, entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo y tenemos que vivir en obediencia, entonces así nos mantenemos en santidad. Pero Adán y Eva no tuvieron que hacer nada porque así han sido creados, santos. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos que tomar en cuenta nosotros en cuanto al pecado. Ahora, si gustas, escribe, si no, depende de ti. Pero este concepto tiene que ser nuestro concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión voluntaria de una ley conocida. Eso es pecado. Transgresión voluntaria de una ley conocida. Nadie peca sin saberlo, por favor. Todos lo hacen a sabiendas. Aún la persona no cristiana sabe lo malo que debe evitar, pero sin embargo lo hace. El ser humano tiene dentro de las fibras de su existencia, de su ser, lo malo y lo bueno. Y sabe que tiene que hacer lo bueno y evitar lo malo. Para saber eso no tiene que, hermanos, escuchar el Evangelio, nada por el estilo. Díganme ustedes, Adán y Eva sabían lo que no debían hacer, ¿sí o no? Sabían. Pero a sabiendas lo han hecho. Entonces, ahí está. Transgresión voluntaria, desobediencia voluntaria de una ley conocida. Así que ya no vengas con el cuento, no sabía, sí sabe. Sí sabe lo malo que debes evitar. Sí sabe lo que está mal, pero sin embargo lo sigues haciendo. Tú decides hacerlo. Entonces, ¿cómo entra la maldad, el pecado en el ser humano? Por el libre albedrío. Dios nos ha dado la libertad de escoger. Y si nosotros escogimos mal, entonces ahí es donde entró el mal en la humanidad. Yo sé que hay muchas teorías de cómo es el origen del mal, hay muchos libros escritos sobre eso, ¿no es cierto? Sobre el origen del mal, pero por favor, es el ser humano el que ha decidido ir por ese camino y no obedecer a Dios. Entonces, de igual manera, hasta hoy en día, sigue sucediendo. Con cristianos o no cristianos, el ser humano decide pecar. Él ha escogido hacer eso. Por eso no es transgresión voluntaria de una ley conocida. Por eso dice la gente, nuestro medio, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Porque la ley, alguien va a desobedecer, alguien va a transgredir esa ley. Entonces tiene que ver con eso, hermano.
Así que no le eches la culpa a otro. No le eches la culpa a tu amigo, no le eches la culpa a tus compañeros, no, que ellos me han obligado a hacer eso, que ellos me han dicho así, que me han presionado. Está bien, todo eso sucede, eso es real. Pero ¿quién tiene la última palabra? Usted decide. Usted escoge. Entonces, ese es el punto de nuestro acercamiento, de nuestra comprensión a lo que es la palabra del Señor, ¿no? En cuanto a nuestra comprensión del pecado. Así que si Dios dice que podemos ser libres del pecado y no podemos seguir siendo esclavos del pecado, porque al final nos hemos vuelto esclavos del pecado, o la humanidad se ha vuelto esclavo del pecado. Tanto se ha habituado a esa forma de vida, entonces ya no puede dejar de hacer. Pero los que estamos en Cristo hemos roto esa esclavitud. No tenemos por qué volver a seguir viviendo de ese modo. Tenemos la libertad, tenemos la gracia de Dios, entonces todo aquello. Pero esa distinción, llévenlo bien marcado, hermano. Cada vez que en la Biblia vean la palabra pecado en singular, ¿sabes de qué está hablando? ¿A qué está refiriéndose? Cada vez que ves en la Biblia el plural de pecados, entonces sabes que está hablando de tus actos pecaminosos. Mientras si está en singular, aunque no en todos los casos, pero en la mayoría no hay ningún problema, aunque ahí, entonces cuando tú encuentras singular pecado, está hablando de tu condición por pertenecer a la raza caída de Adán. Pero de ambas cosas, en Cristo puedes ser libre. No tienes por qué vivir así. Entonces es una decisión que tú tienes que tomar muy bien en cuenta. Ahora, a ver, repitan Romanos 3:23, a la voz de 3. 2, 3. Ya han recordado, ahora háganlo fuerte para que escuchen todos. 2, 3. Destituidos de la gloria de Dios. Sí. Así que el ser humano, lejos de Dios, está destituido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no admite el pecado. No, ahí, aunque Dios condena el pecado, pero ama al pecador. Que también hay que distinguir eso. No es porque uno es pecador, Dios ya no le va a mostrar su amor, no, va a seguir mostrándolo. Otra cosa es que a veces el pecador es el que no quiere, escapa, huye, se esconde, como Adán y Eva se escondieron. Cuando pecaron, entonces Dios les dice, no, Adán, ¿dónde estás? Señor, me he dado cuenta que estoy desnudo, así que me escondí. ¿Y quién te ha enseñado que estás desnudo? De ahí viene, ¿no? El culpar a la mujer que me has dado, Señor. O sea, ¿qué estaba diciendo? No quería aceptar su responsabilidad. Estaba diciendo, no, Señor, es tu culpa, vos me has dado la mujer, así que por causa de ella. Y dice, no, Eva, ¿qué has hecho? No, Señor, la serpiente. La serpiente. Y bueno, hay Eva sincera. La serpiente me engañó. Así que entonces, la tentación es un engaño, por si acaso, hermano. La tentación es un engaño. ¿Qué ha hecho? Satanás se ha valido de la serpiente. No es que la serpiente sea el diablo. A veces yo he visto en el campo a los hermanos, ¿no? Este diablo, a la pobre serpiente le están machucando ahí, ¿no es cierto? No. Pero el diablo tiene la facultad de usar muchos medios para hacerte caer. A veces nosotros siempre asociamos lo feo con el diablo, ¿sí o no? Pero recuerda que el diablo usa lo bonito también para aceptar. Así que cuidado.
No, entonces también usa eso. Entonces uno tiene que saber eso. No, entonces no es, digamos, no algo que nosotros podemos tomarlo así como inofensivo. No, es que el ataque del diablo, la existencia del mal, es una realidad, una verdad. Y que siempre va a estar ahí, hermano. Y la tentación no se va a morir, hermano, por favor. El día que tú has conocido a Cristo no ha sido el funeral del diablo, por si acaso. Si el diablo ha seguido fregando a Cristo, tentándole cosas, ¿y qué no lo va a hacer contigo? Entonces, una constante batalla que nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto? Y ahí no sé si vale la pena mencionar al Chapulín Colorado. Todo el tiempo de pecar. No, así. Eso no, eso ya es la pérdida. Ya, no, este punto. ¿Qué dice el Chapulín Colorado? Mis antenitas están detectando la presencia del enemigo, dice, ¿no es cierto? Esa parte. Tú tienes que darte cuenta de que hay una tentación y que te va a afectar, así que tú no puedes decir, ay, no me he dado cuenta. Por favor. Entonces necesitamos nosotros entender aquello. Los libros de santidad dicen así: cuando el Señor te ha llenado con el Espíritu Santo, no ha sido el funeral del diablo. Sí, el diablo ha intentado a Cristo después que Cristo ha sido lleno del Espíritu Santo y todo aquello. Entonces, ¿qué no lo va a hacer contigo? Pero recuerden lo que dijimos antes del refrigerio. La tentación no es pecado. Tentación es invitación al mal, a desobedecer a Dios. Así que por eso tienes que resistir. Vencer es nuestra meta. Caer es nuestra desgracia, porque ya has desobedecido al Señor. Ya has fallado. Entonces tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta eso. Las tentaciones van a seguir hasta que Cristo venga. Hasta el santo más santo va a seguir siendo tentado. Pero puede ser tentado y vivir sin pecado, así como Cristo ha vivido. No es obligación ceder a la tentación, hermano. No es la norma, hermanos, para todos de que tenemos que vivir en desobediencia. No, hermano. Y aquí es donde tú entras con tu libre albedrío y con la gracia de Dios que no estás solo. Así que por eso, ¿no? El asunto del pecado es grave. Las consecuencias del pecado son graves, por eso, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Así que tienes que pensar que es grave, no es asunto ligero. Además, la razón del pecado. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? A ver, otro versículo que saben. 2, 3. No es por cuanto. La paga. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado. No, entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida. Listo. Ahí está. Cristo Jesús. No, entonces, ¿cuál paga quieres? ¿El del pecado o el de la vida? Ahí. Ahora, tú puedes seguir andando como quieras, al final es tu decisión. Pero no culpes a los demás por algo que tú has querido y has escogido. Como dice la lista hebrea, dice así, ¿no?
Nosotros los bolivianos vivimos en una sociedad inculpadora. Culpamos al otro. Que por tu culpa estoy así, que por tu culpa esto, que por tu culpa. Y no queremos decir, no, yo he decidido, soy responsable. No decimos eso, siempre queremos culpar al otro. Ese es el gran problema, queridos hermanos. Y ahí es donde sale nuestro espíritu de Caín, ¿no es cierto? Cuando dijo Dios a Caín, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Así contestó Caín. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? En términos del Señor, ya suficientemente grandecito que se cuide todo. Entonces, necesitamos, ¿no? ¿Ves? Pero cuando la Biblia nos dice a nosotros qué cosa, oren los unos por los otros, ámense los unos, lleven las cargas los unos de los otros. Entonces, soy guarda de mi hermano, pero no voy a asumir su responsabilidad de él tampoco. Entonces necesitamos tomar estas perspectivas bíblicas en cuanto al... Si uno muere en pecado, 100% asegurado que se va a ir al infierno. Por eso, a la gente tenemos que alcanzar con el Evangelio antes de que llegue la muerte. Tiene que ser una nueva urgencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos creemos que el pecado es de dos clases, que ya hemos hablado de esto. Pecado original o depravación y pecado actual o personal. ¿No? Cuando habla del pecado original, siempre la palabra va a estar en sustantivo, pecado. Mientras que cuando habla del pecado personal, siempre va a estar en verbo, acción. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta en cuanto a nuestra comprensión del pecado. Ok, vamos a seguir haciendo referencia a eso con el resto de la expiación. Esto es una doctrina fundamental, ¿no es cierto? La expiación, la muerte expiatoria de Cristo. La palabra expiación es uno en lugar de otro, es sustitución. ¿No? Entonces, Cristo ha muerto en nuestro lugar y Cristo es el sustituto, el justo por los injustos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha ocurrido. Él ha tomado nuestro lugar. Por eso una de las palabras de la cruz de Cristo es, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿no es cierto? En el hebreo. Entonces, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento sintió la ausencia de la presencia del Padre, ¿no? Por el peso, dicen los estudiosos, del pecado que Cristo ha llevado en la cruz. Ahora, si nosotros no estamos de acuerdo con la muerte expiatoria de Cristo, entonces no tenemos remedio. No hay remedio. La muerte de Cristo es el hecho que ha hecho posible el perdón de tus pecados y la limpieza del pecado, y ahora para que puedan vivir con santidad. Alguien pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es el hecho más grande de la gracia de Dios? Porque a través de ello tenemos nosotros la salvación y la vida en Cristo, y cuando Él vuelva estaremos con Él. Entonces es crucial, central. Si fuésemos mecánicos, a ver qué diríamos, en la biela del motor, ¿no es cierto?, que sostiene todo. La biela es, ¿no?,
esa pieza que atraviesa todo el motor y todos los demás engranajes están conectados ahí, ¿no es cierto? Entonces, la muerte de Cristo es eso en la fe cristiana. ¿Ah? Nada. ¿Cómo nada? Vas a mentir, pero ya has hablado. No, es psicoanálisis. Ah, ok. ¿Ves que has dicho algo? Nada, dices tú. ¿No? Entonces, necesitamos, queridos hermanos, tener claro eso, ¿no? De ahí, eso, por la muerte de Cristo ha muerto en nuestro lugar. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y en la muerte de Cristo, esos sacrificios se han cumplido y ya no tienes que ofrecer sacrificios ahora. Por eso puedes ir directo a Cristo y pedirle perdón y acercarte a Él. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que también debemos tomar muy bien en cuenta nosotros. Por eso alguna vez has escuchado esta palabra, ¿no? La muerte de Cristo es vicaria, dice, ¿no? Vicaria. ¿Qué están diciendo? Que Cristo ha muerto en nuestro lugar. Eso, ¿no? Vicaria ha sido el que ha hecho posible que nosotros ahora podamos tener perdón de pecados y podamos vivir, ¿no es cierto?, libres de todo pecado. Eso, hermano. Entonces es crucial, fundamental, la muerte de Cristo. Y si esto no es pieza fundamental en nuestra teología, entonces mejor dejemos de ser cristianos. ¿Para qué? Cristo ha muerto una vez y por todos. Ahí. Esa es la parte central del cristianismo, queridos hermanos. Entonces no podemos nosotros dejar, y ahí es importante. No, entonces la muerte de Cristo ha hecho posible que nosotros podamos tener perdón de pecado. La muerte de Cristo ha hecho posible que nosotros podamos ser santificados o ser llenos del Espíritu Santo. La muerte de Cristo ha hecho posible la continuidad de la vida humana, hermano. Los beneficios de la muerte de Cristo. Claro, la gente nunca piensa en ese sentido, pero eso es lo que está ahí en la palabra cuando está diciendo que ha hecho posible. Esos son los beneficios de la muerte de Cristo. Y tenemos que nosotros reconocer este hecho fundamental, ¿no es cierto? Ahí. Versículos que conocen ustedes. Repiten a la voz de 3, Juan 3:16. 2, 3. Porque el amor al mundo le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea se pierda. Ok. Esta es la muerte de Cristo, es la prueba del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a Delia, a Isael, a David, a José Luis, a Karina, a Silvio, Jocelyn, ponga su nombre, que ha dado a su hijo unigénito, para que ellos crean y tengan vida eterna. Entonces, hermanos, tiene que ver con eso. Cristo ha muerto por nuestros pecados. A ver, vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Isaías capítulo 53. 53. 56. Ok. Vamos, por favor, leyendo todos fuertes. 2, 3. Mas el herido fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Listo. Eso es lo que ha hecho Dios en Cristo, queridos hermanos. Ahí. Más Él, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, eso es lo que Cristo ha hecho. Y ahí la aclaración. En la cruz hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad. Y que esta expiación es la única base de la salvación y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. Listo. Por todo. Nadie está excluido. Hasta el ateo que dice que no hay Dios está incluido. Lo que el ateo no sabe es que cuando él muera se va a encontrar con Dios. ¿Y qué hará? Entonces, hermanos, no, ahí necesitamos nosotros comprender. Hoy en día ha crecido tanto el escepticismo. El escepticismo es no creer en nada. No, ese es un escéptico. Incluso cuando le hablas de Dios, el escéptico dice, no, bueno, no se puede saber si existe el Dios o no. Al final no se puede saber y todo, por lo tanto, tampoco importa. Así se queda. Entonces, pero hermano, sí, Dios es real. Ahora, eso tú puedes decirlo por experiencia propia, ese es el punto. Porque si tú no has nacido de nuevo, si tú no has recibido a Cristo por la fe en tu vida personal, no has experimentado aquello, entonces, cuidado con eso. Hay mucha gente en las iglesias que no tienen esa experiencia, entonces no saben si realmente ser salvo es real o no es real. ¿Cómo es eso? ¿No? Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, has experimentado eso de nacer de nuevo en tu vida, entonces eso es un hecho irrefutable, porque tú sabes por experiencia propia que Dios es real. No necesitas preguntarle a nadie cómo es eso, tú sabes. Entonces, por eso es una experiencia única y válida, queridos hermanos. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, nada te va a hacer cambiar eso. ¿Por qué? Porque tú sabes por experiencia propia. No estás valiéndote de segundos comentarios, no, dice que es así, así, no, porque tú has tenido eso. Como dice Primera Juan, Primera Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, habla de lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Nosotros sabemos y le hemos conocido. Eso es lo que está diciendo. No, mi testimonio, dice Juan, es de primera mano, no es posibilidad. Juan está diciendo, estuve aquí. Eso, hermanos, es una de las experiencias fundamentales para seguir a Cristo. Creo que, como Jesús les ha preguntado, o les han desafiado a sus discípulos, creo que nos estaría desafiando a muchos de nosotros, si es que sí, ese es el caso, no, cuando Jesús dijo, no, cuando les digo, no se pido vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en yo me voy, ¿no es cierto? Y ahí digo, Tomás, pero Señor, muéstranos el camino. Y ahí contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Felipe después contesta, y Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo estar con ustedes, no me has conocido. Tal vez estás en la iglesia, pero conoces al Señor, ¿es el punto? Eso es posible a través de la muerte expiatoria. Hechos 4:12.
Vamos, Hechos 4:12, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino solamente Dios. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta eso, hermanos. Así que toda la humanidad, por favor, no se dejen llevar con los que tienen las perspectivas calvinistas. No hay problemas doctrinales allí, hermano. No, ahí dice la Biblia por todo. Dios no está diciendo por algunos escogidos y por no hay por todo. Sino, ¿cómo entiendes entonces 1 Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no está diciendo aquí, no, algunos escogidos, no hay nada de esas cosas. Entonces tenemos que nosotros ver esos aspectos. Así que entonces esto es lo central de nuestra fe en Jesucristo el Señor. Ahí viene otro hecho importante. El ser humano piensa que está solo en este mundo, abandonado. Pero no, hermano. Hay la gracia gracia preveniente. No, la gracia que está antes. La gracia que anticipa. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, hermanos, el ser humano no está solito, está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, la ayuda de Dios, no está solo con los creyentes, sino que está con todas las personas. Para la gente, como dice, no, esto es suerte, yo tengo suerte, por eso me ha pasado esto. La gente dice, no, es que yo tengo el sexto sentido, especialmente las mujeres, ¿no? Tengo el sexto sentido, por eso me he dado cuenta, ¿no es cierto? No hay eso de suerte, el sexto sentido, no, es la gracia de Dios, obrando, hermanos, aún antes. A ver, los que han visto esa película de Nicky, corre Nicky. En esa película, por ejemplo, cuando Nicky y ahí con los maos y los obispos están reunidos en un culto al cual les ha convocado David Wilkinson, ¿no es cierto? En la película. Y entonces, en el culto comienzan a cantar y se burlan de las canciones y todo, ¿no es cierto? Se ponen a bailar, todo hacen, ¿no? Esas dos pandillas. Pero llega el momento de recoger las ofrendas. Entonces, David Wilkinson nombra a Chamula y a Nicky para que recojan las ofrendas a los jefes de pandillas. Y ellos van a recoger ofrendas. Interesante ver eso. ¿Por qué? Nada, sí. Le hacer que al ofrender uno pone $1. Y le saca la plata, ¿no es cierto? Al ver que una buena ofrenda. ¿No? Ahí. Entonces, ahora los dos se encuentran porque entran al cuartito donde hay que contar las ofrendas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Nicky le dice, ¿no? ¿Sabes? Este predicador sabe que nos vamos a robar la plata y después nos va a mandar un sermón con honestidad, seguro, ¿sabe? Le vamos a devolver, cada dólar, a ver, vamos a ver qué cara pone. Y así han hecho. Pero ahí dice Nicky, ¿no? Nicky dice ahí en esa parte, después, ¿no? Él dice, cuando hemos hecho eso, esa es la gracia de Dios, aún obrando en los momentos más oscuros, más alejados. Hay una canción cristiana que en una parte de la letra dice, no hay gracia, no hay lugar donde no puedas escalar todo eso. Ustedes saben eso. No hay
No hay. Sí, eso. O sea, nadie está fuera de la gracia de Dios. Es como dice el Salmo, ¿no? Señor, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo debajo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy al extremo del mar, ahí te encuentro. Si voy al Seol, también allí estás. Así que ¿dónde me escapo? Ahí está el ser humano con la gracia. El hombre o la mujer dice, voy a hacer esto. Vas a ver, te voy a enseñar a esta persona. Y yo, ¿qué hizo? Pero luego piensas, mejor tú lo hagas. Esa es la gracia de Dios. Y a ver, piensa que es por su buena reflexión, porque es una persona educada y por eso piensa. No, es la gracia. La gracia que está mucho antes de que la iglesia vaya y predique el evangelio. De que tú le hables de Cristo, la gracia está allí. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Del apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Cuando va a la casa de Cornelio, Pedro piensa que está yendo a la casa de los pecadores. Pero se encuentra en que había ahí, Cornelio era un hombre piadoso, justo, temeroso de Dios. Entonces un comentarista dice, en vez de que Pedro les convierta, a él más bien le han convertido. Habla de la conversión cultural, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros comprender esto de la gracia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del himno Sublime Gracia? Gracia del Señor, que aún me salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido en él hallo. No estabas perdido y te ha encontrado el Señor. La iniciativa siempre es de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender nosotros de la gracia de Dios. Así que, no seas como Zaqueo. Zaqueo pensaba que Dios no le conocía, no se interesaba en él. Entonces ahí estaba, ¿no? Y la multitud ahí, ni cómo acercarse. Pero era chiquitito, pero inteligente. Yo me voy a subir al árbol y voy a mirar a ver a este Cristo, lo voy a ver de cerca. Y ahí arriba está Zaqueo. Jesús viene. De pronto se detiene a la altura de donde estaba Zaqueo. Se voltea y le mira y dice, Zaqueo. Hasta su nombre salió. Así que no está bien. Ahora es tu decisión si quieres beneficiarte de esa gracia. El año pasado estaba subiendo el teleférico de la curva de Holguín aquí. De la Marina me he subido ahí, saqué mi libro y estaba leyendo el libro Sendero de la Gracia. Entonces, saco mi libro y estoy leyendo en el teleférico. Y un señor sube aquí en Popocachi. Pero señor, ¿cómo pues va a estar leyendo un libro? Me dice, no, o sea, ¿cómo? O sea, no, el celular, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar leyendo un libro a esa altura? ¿Cómo? Pero por favor, es lo mejor que podemos hacer. ¿Y de qué habla su libro? De la ayuda que Dios da y que no lo merece. De eso estoy leyendo. ¿Cómo dice? ¿No? La ayuda que Dios te da, aunque tú no lo mereces. ¿Cómo es eso? Y le he explicado. Dios siempre está, aunque tú no lo reconoces. Y los demás estaban llenito la cabina, atentos, escuchando, ¿no es cierto? Ya,
Ya estaba predicando ahí. Y entonces dice, ay, cierto. Pero ¿y ahora qué puedo hacer? No, pero ahora ya sí, yo sé que Dios me ayuda. Ah, bueno, ahora es tu decisión. Depende qué haces con esa ayuda de Dios. Y en eso de echarme, ya estábamos en satélite, entonces ya tuvimos que descender de ahí. Ahí. Entonces, tienes que reconocer la gracia. Si hoy estás aquí, es por tu gracia. Y esta mañana te has despertado por tu gracia. Vaya, porque hay gente que duerme y nunca más se levanta. Por eso, hermanos, me encanta a mí ese himno de Sublime Gracia. El escritor era un traficante de esclavos. El que escribió era un traficante de esclavos. ¿No? Y en alta mar, claro, tenía raíces cristianas, pero él estaba dedicado a eso. Y en alta mar, en uno de sus viajes, la tormenta se levanta y está el barco para partirse o hundirse. Entonces, en ahí hace una oración Newton, dice, Dios, si me sacas, y fue uno de los pastores del movimiento metodista. Y entonces, un día cuando estaba escribiendo su sermón de Año Nuevo, ahí le nace la idea. Y el final dice, ¿no? De ese himno dice, ¿no? Cuando esté en Sion por siglos, esa gracia. Todo lo que tenemos en nuestra fe cristiana. No solo es favor inmerecido. Sí, al principio fue favor inmerecido, pero ahora es nuestro sostén. Y esta gracia es el obrar permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es gracia, no es otra cosa, hermano. La gracia es el obrar permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que no es otra cosa ajena, aparte. No, es el obrar del Espíritu Santo en nuestra gracia. Por eso en otra estrofa de ese himno, ¿qué dice? Su gracia. Mis dudas ahuyento. Cuán precioso fue a mi ser. Ay. Entonces, es la... Hay otro que saben ustedes. Gracia sublime. ¿Cómo es? Eso está bien, tiene buenas lecciones a alabanza. ¿No es cierto? Gracias sublime. Entonces, necesitamos, hermano, nosotros estar siempre conscientes de que estamos bajo la gracia. No estamos solos, hermano. No estamos solos. A menos que tú no quieras tomar en cuenta a Dios, que es otro problema. Pero Él siempre está. ¿No? Entonces, tenemos en cuenta eso, hermano. Ahí esta afirmación realmente es genial. ¿No? Creemos que la gracia de Dios, ese obrar del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, se concede gratuitamente a todas las personas. Ahora mira, capacitando a todos los que quieran para volverse del pecado a la justicia,
para creer en Jesucristo, recibir perdón y limpieza de pecado, para seguir las buenas obras, agradables y aceptables ante Él. Todo es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos tomar muy bien en cuenta eso, querido hermano, querido hermano, la gracia. Ahora, esto era un saludo griego, por si acaso. El saludo de los judíos era shalom, paz, ¿no es cierto? A ver, vamos a la epístola de Romano. Vamos a Romano. Buscar Romanos y Alemania, no estás ahí hablando otra cosa. Romanos 1 y el 7. Anoche leímos, pero ahora vamos a leer para otro asunto. Sí, Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice? A ver, vamos, 2, 3. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Sí, Dios, gracias. Gracia y paz a vosotros. Gracias. Favor inmerecido. Está disponible para todos. Shalom, paz. Pero no solo paz, sí, específico, ¿no? Shalom, bienestar total. Paz, en la Biblia. Bienestar total. ¿No? Entonces, era un saludo cristiano. Y por eso las epístolas van a comenzar con ese saludo reconociendo la gracia de Dios. Y va a decir la Biblia, no, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no hay, hermanos, la gracia que no pueda alcanzar a ningún ser humano. Por eso hasta el peor perseguidor de cristianos como Pablo ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Claro. Otra cosa es que la gente no quiera. Eso es muy diferente. Entonces necesitamos nosotros comprender todo esto, queridos jóvenes, queridas señoritas, en cuanto a la gracia. Así que entonces cantemos, ¿no? De la gracia del Señor. Estamos aquí por su gracia. Entonces, hermano, eso es lo que hace siempre el Señor. Todo es por gracia. Entonces, vamos caminando en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, hace un resumen, ¿no? Dice a todas las personas, capacitando. Por eso Wesley decía así, ¿no? Dice, el pecador, lejos de Dios. El pecador, despertado por Dios. Y el pecador, listo para recibir. Ahí. Necesitamos nosotros tener claro, vivir de ese modo, caminar de esa manera en la gracia de Dios. ¿No? El arrepentimiento. Ya. Creo que hemos hecho referencia, ¿no? Ahí de varias maneras al arrepentimiento. Pero hermano, la gracia está. Pero por favor, no hay perdón si no te arrepientes. Así que no es automático, hermano. Está la ayuda, la gracia te habla, te dice, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes han escuchado algún testimonio donde dice una persona, un hermano, se levanta y dice, hermano, a mí nadie me ha hablado del Evangelio. Nadie me ha invitado a la iglesia. Yo un día estaba sentado, me he pensado y he dicho, mira a la iglesia y me he venido. Piensa que es el logro de él únicamente, ¿no es cierto? Pero no, ahí está la gracia de Dios. Hablándole, persuadiéndole, convenciéndole, ¿no es cierto? Llevándole al arrepentimiento. Aunque está la gracia de Dios al alcance de todos, no es automático, hermanos, el perdón. El perdón requiere arrepentimiento, fe en el Señor,
confesar nuestros pecados, recibir a Cristo, invitar a Cristo a nuestra vida. Entonces, hay mucha gente que tiene mucha religión, pero no conoce al Señor. Un buen ejemplo es Nicodemo. A mí me encanta esa historia de Nicodemo. Nicodemo era maestro. Era una eminencia en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento. Pero era un maestro honesto, sincero. Y por eso va a buscarle a Cristo de noche. Pero ¿qué hacen las personas eminentes? Eso es lo que hacen, ¿sí o no? En la vida. Y mira, ¿cómo que él va a ir a caray? No, mejor. Ahí va. Y quiere, ¿no?, halagarle a Cristo, maestro, bueno, que sabemos que has venido de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces, y Dios, y le estaba, ¿no es cierto?, halagando, queriendo recomendarse, ¿no es cierto?, ahí. Jesús le dijo, Nicodemo, sea que has venido, Nicodemo. ¿Quieres entrar? Es que Nicodemo, claro, Señor, a eso vengo. Gracias por sacarme la palabra, Señor. A ver, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? Como en el Condorito, plop, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Nacer de nuevo? Por favor. A ver, maestro, Jesucristo, si te entiendo bien, ¿me estás sugiriendo que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Me estás hablando de eso? Ay, ahí le pongo una palabra, ahí cabeza dura, no entiendo, duro. Ay, Nicodemo, lo que he nacido de la carne, y lo que he nacido del Espíritu. Más complicado todavía. ¿Cómo es esto entonces? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo? Y Jesús sabe que eso de nacer de nuevo en el Espíritu, eso de recibir a Cristo, no es tan sencillo explicar. ¿Sí o no? No es tan sencillo. No es fácil. Y Cristo sabe eso. Y entonces le dice, a este le hago entender con un ejemplo de qué estoy hablando. Aquí le voy a poner una ilustración. A ver, Nicodemo. Cuando el viento sopla, Nicodemo dice, claro, tú sabes de qué lado sopla. Pues si sopla de este lado, tú sabes que va a este lado el viento. ¿Sí o no, Nicodemo? Claro, eso sí entiendo, dice, claro. Yo sé de dónde viene, de qué dirección sopla el viento y hacia dónde va. Lógica, sencillamente, ¿no es cierto? Si sopla de este lado, se supone que va a aquel lado el viento. Entonces, sí, eso sí entiendo. Y Jesús dice, así es. ¿Qué está diciendo? Es una experiencia verdadera, cierto, aunque no puedas encontrar palabras. Eso es el trabajo. Quería preguntar, ¿no te van? Me estás respondiendo por sí. Ya. Jimena, ¿qué es algo con Jimena? Los actos de pecado que hiciste, los actos de pecado que hiciste, que lo estás reconociendo. Gracias por responder por Jimena. Todo lo que están diciendo, eso es lo que encierra el arrepentimiento, pero específicamente
el término arrepentimiento significa cambio de dirección. Cambio. Eso. Cambio. Porque el término para arrepentimiento es metanonía en el griego, que es cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio de vida, cambio de dirección. Eso es lo que es. Entonces, si una persona se ha arrepentido, es verdad, como resultado de haberse arrepentido, notarse. Ahora, muchas veces nosotros asociamos el arrepentimiento con llorar. Uno está llorando, ay, no, está arrepentido. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo vas a saber que si realmente uno se ha arrepentido? Por lo cambio que va a haber. Por eso aquí fue duro Juan el Bautista, ¿no? Con los que iban a bautizarse al río Jordán. A ver, vamos a... ¿Dónde está? Lucas 3, versículo 8. Lucas 3, versículo 8. Vamos, 2, 3. Hacer frutos dignos de arrepentimiento y no convencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham, porque los hijos de Dios pueden levantar de Abraham, Ahí Jesús o Juan el Bautista les rasca la herida a los judíos. Claro, ¿por qué? Ellos pensaban que porque eran hijos de Abraham, eran pueblo de Dios, hijos de Dios y todo aquello, ¿no es cierto? Y Juan el Bautista dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensé que, porque son descendientes de Abraham, ustedes ya no necesitan aquello. Entonces, hermanos, tenemos que ir viendo eso, ¿no? Hay frutos, resultados dignos de arrepentimiento. Que se vea que se han arrepentido de verdad. Que los demás puedan notarlo. Eso es básicamente lo que significa el arrepentimiento. Claro, incluye todo lo que han dicho, ¿no? El confesar pecados, reconocer pecados. Básicamente eso es lo que han dicho. Entonces, sí, incluye. Pero hermanos, pero resulta. Tiene que haber un cambio. Es como en el cuartel, joven. En el cuartel dicen, no, cuando estás marchando con compás, más, 2, 3, 4, en dirección, ¿cómo dicen? Sobre la marcha, conversión a la derecha, más, dicen, ¿no es cierto? Y tienes que cambiar de dirección. Eso es arrepentirse. Cambiar de dirección. Entonces, no es solamente un momento de sentidos melancólicos y tristones y cosas como esas, no es solo eso, incluye eso, pero, por ejemplo, si ustedes leen el versículo que hemos leído un poquito más antes, un poquito más después, ¿qué va a decir Juan el Bautista? Antes, generación víbora. ¿Así dice lo o no? No, estoy mal. Antes, ¿sí no ven? Generación de víboras. No, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a ustedes huir de la ira venidera? Hagamos. Así que entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver, hermanos, con él. No podemos nosotros dejar, ¿no es cierto? Ahí está, sin de gracia, la gracia del Señor, la muerte de Cristo, ¿no? El Espíritu de Dios da a todos los que quieren arrepentirse la ayuda benigna de la contrición del corazón y la esperanza de misericordia para que puedan creer a fin de recibir perdón y vida. Ese fin, ¿no? En un espacio, por favor, está separando la N, ¿no es cierto? Entonces, ahí. Pero eso es básico. Entonces,
Por eso hay muchos himnos que cantamos y dicen, ¿no? Y si tú le quisieras tener al divino Señor hallar, por ejemplo, si tú la quisieras tener, ¿cómo lees la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dice la Biblia? Que el hijo pródigo se gastó todo el dinero y ahora está en una situación paupérrima, ¿no es cierto? No tiene comida y está cuidando los cerdos y no quiere comer la comida de los cerdos, ni eso se lo permite. Y entonces cuando está así fregado, ¿qué dice? A mí me gusta esa parte. Entre sí, volveré a mi padre y le diré, Padre, el pecado aborrecido. Pero Él tomó la decisión. Y eso es donde está diciendo aquí, no, ayuda, no, la ayuda benigna de la contrición del corazón, que reconozca que es pecador. Listo. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo hace eso, la gracia de Dios. Entonces, puede acercarse al Señor, esperanza y misericordia para que pueda creer, a fin de recibir el perdón. Y listo, después, contigo. Entonces, hermanos, esto es fundamental, hermanos, enfatizar. Hay mucha gente en la iglesia que no tiene Cristo. Hay mucha gente en la iglesia que no se ha arrepentido. Y por eso, hermanos, esa forma de vida que está, ni es cristiano, ni es anticristiano tampoco. Entonces, ¿qué es? ¿No es cierto? Y como dijeron de Michael Jackson cuando se ha hecho la operación de cambiar de sexo, ¿no es cierto? Cuando Michael Jackson se le mira de lejos, dice, parece mujer. Pero cuando se le ve cerca, parece hombre. Y alguien pregunta, ¿qué? Y a veces en la iglesia hay gente que ve de lejos, parece cristiano. Pero le ven de cerca, parece que no es cristiano. ¿Por qué? Hermanos, entonces necesitamos hermanos de eso. Yo me detengo aquí porque esto es lo fundamental. Porque si no te has arrepentido, no tienes aquí en tu corazón, ¿no? Nadie está perdiendo. Entonces, si no estás seguro de aquello, asegúrate. Busca al Señor, pide el perdón de Dios. Eso es lo que Dios tiene que acontecer. Y luego seguimos conectados. Estos son los resultados de la conversión. Los resultados de la conversión. O sea, yo me he arrepentido, me he convertido al Señor, he recibido a Cristo. Entonces, soy justificado, regenerado y adoptado. Y eso, así, en un instante. Aquí nosotros teníamos 3 palabras, pero eso no significa, hermanos, que yo tengo que estar pensando, no, entonces primero soy justificado, después seguramente de algún tiempo soy regenerado, y después de algún tiempo Dios me va a adoptar. No, si no es eso, no, instante. Ok, entonces decía, ¿no? Eso ocurre en un instante. El momento que uno recibe a Cristo, en ese instante tú eres justificado, regenerado y adoptado. Para comprender los términos, lo manejamos así, de una forma como que fuese separado, ¿no es cierto? Es una experiencia simultánea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. No eres poco a poco, no es que poco a poco te conviertes hijo de Dios, no, por favor, en un instante, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. A ver, Juan 1, 2.
Pero el 13 más vamos a leer. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahí. Vamos. Ya, a la voz del 3, por favor. 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Listo, eso es una obra de Dios. El hecho de que tú eres hecho hija o hijo de Dios. Pero para eso tiene que ocurrir dos cosas, como dice claramente allí. A los que les recibieron, así dice el 12, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos. Y esto no es voluntad de carne ni voluntad de varón. Sóbranos. Eso es básicamente. Ahora, conceptualizando términos. No, conceptualizando términos. Hay una lista de racismo para referirnos al pueblo. Es que es resultado. Tú no puedes ser justificado, regenerado y adoptado si no te has convertido, si no has recibido a Cristo. No puedes. Eso va a suceder enseguida y en el momento de tu conversión. Justificado es declarado justo, declarado inocente. Ya no eres culpable. Pero eso es gracias a la muerte de Cristo. Gracias a esa muerte. Entonces ahora Dios te ha perdonado, te ha declarado justo ante Dios. Pero al mismo tiempo eres regenerado. Eres nueva criatura. Has nacido de nuevo. Eres nueva persona. Dios te ha vuelto a comprar eso. Y hija de Dios, adoptada, con todos los derechos, con todos los privilegios, las bendiciones. Ahora eres heredero de las cosas del Señor. Pero todo eso porque has recibido a Cristo. Y no hay prueba de aquello. Pero eso es en un instante. No es que Dios te haciendo a ver poco a poco. Y ese es el error que tenemos nosotros. Ya estoy tanto tiempo en la iglesia, poco a poco creo que ya debo ser hijo de Dios o hija de Dios. No es así. Es en un momento. Es en el momento que tú recibes a Cristo, allí justificado, regenerado. Ahora estás en la familia. Eso es de lo que nos está hablando a nosotros la palabra de Dios. Por eso, uno tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo. Ahora, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. ¿Qué estás buscando? De manera que somos en Cristo. Eso, muy bien. Las cosas buenas pasaron. Más fuerte, Hortensia, con todo pulmón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas buenas pasaron y aquí no son hechas nuevas. Por favor, estudie ese versículo. Nuestra comprensión superficial de ese versículo nos ha hecho mucho daño en la iglesia. ¿Por qué? Porque así lo repetimos, sí,
pero no estamos conscientes de la profundidad que tiene este versículo. Recuerden, mira, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si uno es cristiano ahora, ¿no es cierto? Si uno ha recibido a Cristo, si uno se ha arrepentido, si justificado, regenerado y adoptado, entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Saben? En griego leemos el colegio. Nueva creación es. La vida de pecador antiguo ha terminado. Ahora tienes que comenzar una nueva vida con otros valores. Eso. Por eso el final es: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Listo. Es diciendo, ¿no? Tu vida anterior, con tus valores y sistemas equivocados, ha terminado el momento que has venido a Cristo y has recibido a Cristo en tu vida. A partir de aquello comienza una nueva vida. Que tienes que aprender a caminar en esa vida y que tienes que sustituir los valores malos y negativos con buenos valores para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Es una transformación. No podemos seguir nosotros lo mismo. Hay un himno que últimamente canto a menudo, es el 278, si no estoy equivocado, ¿no? Dice: un tiempo hubo ser que en el libro de Dios una cuenta restaba por deuda sin pagar. Mi nombre estaba allí con toda su maldad, mas fui a Jesucristo y Él todo lo arregló. Mucho amor, que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió, y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. ¡Gloria a Dios! Ya arreglado, hermanos. No tengo por qué vivir así. Y por eso el himno sigue, ¿no? Y en la parte final dice: cuando yo esté en aquel hogar feliz, yo cantaré la victoria. Entonces, hermano, esas experiencias tienen que ser experiencias personales de cada uno. Por si acaso, la salvación no está desde el mar. No está desde el mar. Tienes que pagar. Aquello que no está bien. Entonces, ahí es donde viene Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. El 9 es realmente muy importante, es la aclaración. A ver, vamos. 2, 8 y 9. 2, 3. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no como obras para que nadie se olvide. Así que la salvación es por eso. Que eres salvo para nuevas obras, para buenas obras, pero no que eres salvo por las buenas obras. Si nosotros servimos al Señor, es por gratitud al Señor, por lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas, hermano. Y no somos nosotros como los testigos de Jehová, que cuando van a las calles repartiendo sus revistas, hablando a la gente, están asegurando su salvación. No, nosotros no. Nosotros somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obras, yo he hecho esto, así por eso soy salvo, Dios. Es un regalo por fe, ¿cierto? Entonces, esto es nuestra comprensión de la salvación. Pero sí o sí tenemos que hacer buenas obras, porque fuimos salvos para hacer buenas obras. No que las buenas obras nos han llevado a la salvación. No, no. Ya somos salvos y entonces hacemos buenas obras. Ahí. Y si alguien, como dice 1 Juan 3:9, perdón. 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. Ahí está otra vez la profundidad del nuevo nacimiento, la profundidad de conocer a Dios, ¿no es cierto? Ahí. 1 Juan 3:9. Ya, vamos, 2, 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué dice? Pero ¿por qué hablamos nosotros en la iglesia? Nosotros, hermanos, siempre pecamos, y que sí, ahora hemos venido a arrepentirnos del pecado y estamos hablando así por ti. Entonces, ¿cómo queda esta palabra del Señor cuando dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado? ¿Por qué? Pregunta yo. Porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios, o sea, esa esencia divina ha sido sembrada en él. Por tanto, no puede pecar porque es nacido. Profundidad, hermano, la radicalidad, la obra transformadora de la conversión, hermano, de conocer a Dios, hermano. Entonces ahí es donde tenemos que también reflexionar seriamente nosotros, a ver de qué realmente estamos hablando cuando estamos nosotros en el camino del Señor. Y a veces queremos justificar, ¿no? Con frases como esas, que somos humanos, ¿no es cierto? Somos humanos y nos equivocamos siempre, ¿no es cierto? Todavía estamos en la carne, pues, y queremos justificar con esas frases. Hermanos, es posible ser libre de pecado. Es posible vivir sin pecado. Para algunos es imposible. Utopía. Eso, hermano, el asunto de conocer a Dios es radical, firme y claro, como estamos viendo, ¿no? No podemos. Algunas declaraciones ahí dicen, creemos que la justificación y la regeneración y la adopción son simultáneas en la experiencia de los que buscan a Dios y se obtiene por el requisito de la fe precedida por el arrepentimiento y que el Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de gracia. Claro que sí. Sin arrepentimiento y fe no hay, hermano. No hay. No existe, hermano. Y de eso puedes estar seguro. ¿Por qué? Porque el testimonio te da. El Espíritu Santo, te da el testimonio, te da la seguridad a ti. Ahí. No es algo, digamos, no sé si seré salvo o no, a veces te escuchas, no existe eso, hermano. Si tú te has convertido en verdad y tu conversión es una conversión verdadera, tú sabes que eres salvo y estás seguro de aquello. Entonces no podemos nosotros vivir
con esa incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Qué dice el escéptico? Dice, no se puede saber. Al final, ¿qué importa? Tampoco interesa. Así es la actitud actual de la gente. ¿No ve ahí? Entonces, hoy por hoy nosotros estamos muy influenciados por el escepticismo que es parte de la posmodernidad. Y vivimos en ese mundo y pensamos entonces también que pensar de esa manera está bien. No, hermano. Y ahí es donde estamos perdiendo la radicalidad de la conversión. La radicalidad de conocer a Cristo, hermano. Y entonces como que vamos, ¿no?, con el eslogan de la posmodernidad, ¿no?, que todo está permitido, que todo está bien. Entonces son algunos enfoques que nos están afectando a nosotros seriamente en nuestra comprensión de seguir a Cristo y de la fe cristiana. Y que tomen muy bien en cuenta. Son simultáneos e instantáneos en un momento, hermano. Mi comprensión del arrepentimiento, mi comprensión de la necesidad de Dios puede ser progresiva. Poco a poco voy entendiendo. Pero el hecho de ser hijo, hija de Dios, es el único. Eso tal vez no se nota mucho en el castellano, pero en el griego hay un verbo que se llama auristo. El verbo auristo, que es hablar de un momento, en un instante. Dios lo hace. No, ahí, entonces, tenemos que tomar muy bien en cuenta eso es el poco. No sé, hermana Jenny, ¿qué haciendo? No ha dicho nada. ¿Tienes un mensaje o no tienes? Si no tienes, entonces tranquilo. Y a todo esto, mira, vamos a hablar del arrepentimiento, la justificación, la regeneración, la adopción, son juntas. Y a eso llamamos primera obra de gracia. ¿Por qué? Porque todavía hay un problema. Recuerden la doble naturaleza del pecado. Pecado como acto, lo que hemos hecho nosotros, nuestros cuerpos han sido instrumentos, aquí son perdonados. Y ahí estamos ahora, hijos e hijas. Pero hay un problema por resolver. Hay un problema por resolver todavía en nuestra vida. Entonces, a eso llamamos segunda obra de gracia. A ver, el himno 201, decir, no me encanta porque define muy bien lo que estoy diciendo. 201, en grandes devoción. ¿Qué dice? Para los regenerados hay segunda bendición. Ah, mira. Para los regenerados hay segunda bendición. Hola. Pueden ser santificados y tener un corazón ya limpiado enteramente, no habrá condenación. Esa bendición se llama santificación. Es inevitable, ¿no? Inevitable. Si tú realmente quieres agradar, quieres ser pueblo, hijo, hija de Dios, tienes que dar ese paso. Así que entonces ahí vamos. Y no, la santidad cristiana y la entera santificación. Porque tenemos que tomar en cuenta eso. Ya hemos dicho que el pecado es doble. Los pecados que hemos cometido nosotros son perdonados cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos confesado nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios, ¿no? Y hemos recibido a Cristo por la fe como nuestro Salvador. Entonces ahí ya hemos resuelto los pecados que hemos cometido nosotros. Pero aquello que hemos heredado no está resuelto. Entonces, ahora, para resolver eso, necesitan la intersantificación. ¿Sí? A veces hay muchos cristianos que tienen una vida cristiana sin resultados, infructífera, no hay fruto, ¿no es cierto? Entonces hay un himno que cantamos, ¿no?
andando yo errante, sin Dios y sin perdón. Jesús amante que no me tuvo compasión, en su bondad me invita, con gozo acepté, mi vida cambió. Y sigue el himno. Ahí. Entonces, necesitamos, ¿no? Después hay otro himno que cantamos. A ver, dice, el desierto producirá, si algo con Jesús. ¿Qué me está diciendo? Si mi vida cristiana era infructífera, yo era un cristiano de nombre y no sin resultados, así estaba frustrado y tal vez enojado, pero a pesar de mi situación sigo también congregándome, pero no me gusta esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? El desierto producirá, siendo con Jesús el Rey. Notas dulces mi alma cantará. En la senda de santidad, pecado jamás. Y el amor de Dios. Entonces, hermano, tiene que ver. Entonces, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener y tenemos que gozar, hermanos, en nuestra vida. ¿Saben? Si Dios te santifica, tú vas a tener paciencia. Si Dios te santifica, te va a preocupar en vivir al agrado del Señor. No vas a buscar que te estén camuflando, que te estén, yo qué sé, disculpando, comprendiéndote tus mañas, ¿no es cierto? Tus defectos. No, sino tú vas a enfocarte en vivir una vida que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque la entera santificación todo ese pecado heredado del cual, mejor dicho, el cual has traído al pertenecer a la raza caída de Adán. A ver esto. ¿Por qué creen ustedes que abre la Biblia así? A ver, vamos al Salmo 24. Vamos. Al Salmo 24. A ver, vamos allá. Salmo 24. Salmo 24, a ver, 1, 2, el 3. Entonces, a ver, ¿qué dice el verso 3 y 4? A ver, 2, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha preparado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero, con atención. ¿Por qué dice limpio de manos y puro de corazón? Porque no hay quien subirá al monte de Jehová, quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón. Hermano, está haciendo referencia al doble problema del pecado. Ahí. Limpio de manos a los pecados que tú has cometido. Puro de corazón, la limpieza del pecado. Doble problema, doble solución. Entonces, por eso necesitamos nosotros, básicamente, comprender eso. Y, hermanos, una cosa, que la santidad, o la entera santificación, es parte de tu vida cristiana, hermano. No es algo ajeno, no es una añadición para alguno, no, es para todos. Lo normal, lo natural es que tú seas enteramente santificado una vez que te has convertido. Tienes por qué esperar. Los jóvenes hay que dicen, a ver, ¿qué esto es para los adultos?
No, tampoco. Tampoco, hermano. Entonces, necesitamos nosotros tener claro. A ver. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Lean por favor las señoritas. Ya vamos. 2, 3. Porque la voluntad de Dios es santificación para el ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Sí? ¿Y qué es santificar? Hacer santo. A eso. ¿No? Entonces, mira qué tremendo, ¿no? Ahí. Eso es la voluntad del Señor. Y tú preguntas, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, comience por ahí. Ahora, quiero que lean el 7, los varones. El 7. 2, 3. Dios no nos ha llamado a inmundicia, no. Nos ha llamado a santificación. Vivir vidas plenamente consagradas al Señor. Vidas libres de pecado. No libres de error. El pecado siempre es premeditado. El error es sin premeditación. De pronto te equivocas. De pronto dices, pero es llamado hombre equivocado. No me he dado cuenta. Pero si tú estás pensando, lo hago, no lo hago, lo estás viendo, premeditando. Es pecado cuando lo haces. Entonces, tenemos que nosotros tomar en cuenta que Dios nos ha llamado a santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No es otra, ¿no? Ahora, entre todos lean el versículo 8. Ahí, 2, 3. Así que desecha esta, no desecha la Libre estoy, hermano. Yo estoy libre, hermano, así que no me pueden acusar a mí. El que desecha esto, desecha algo. ¿No quieres? Arréglatelas con Dios. ¿No quieres ser santo? ¿Te parece utopía? ¿Te parece algo inalcanzable? El problema no es conmigo, es con Dios. Ahí está diciendo, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también ha dado el Espíritu Santo. Así que estamos acorralados, hermanos, no podemos salir. O sí, o sí. Tampoco esos hermanos. Estamos condenados. Esos términos, pero no, con cacho no van. No, entonces, mira, lo que la palabra es que nosotros entendamos. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a vivir en santidad. Esa es, hermano, la voluntad. Esa es la demanda ineludible de Dios. No puedes eludir. Aunque quisieras, hermano, no puedes. Porque dice la Biblia, yo soy santo. Si tú quieres estar en comunión con ese Dios santo, tienes que ser santo. Este es el Dios, hermanos, de ser parte de la familia de Dios.
No es algo superficial. A ver, repitan el lema de los nazarenos. 2, 3. El versículo lema de los nazarenos. 2, 3. Nada. Casi me voy a dar ahorita. A ver, el lema, texto lema de los nazarenos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, hermanos queridos, cuando Dios lo haga, puedes cantar, ¿no? Me santifico con su gran amor. En aquel instante, un cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. ¡Qué lindo! Eso es lo que es, hermano. Eso es lo que es. El amor triunfante vino sobre mí. Y cuando dice amor triunfante, ese es el amor capaz de amar a un enemigo. No solamente aquellos que están a favor tuyo, no solo a tus compinches, sino a aquellos que no están de acuerdo contigo también puedes amar. Eso, hermano, por eso profundidad, queridos jóvenes, queridas señoritas. Y hay un pasaje más para que se preocupen más. Primera Pedro 1:15 y 16. Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y dice, toda vuestra manera de vivir, no dice alguna, todo. Entonces, hermanos, es para toda nuestra vida. Tiene que ser afectada todas las áreas de nuestra vida también. Tiene que ver con eso, hermanos. Pero lo que dice acá es cierto. La entera santificación es efectuada por la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. En una sola experiencia. Incluye limpieza de pecado de corazón y morada permanente y continua del Espíritu Santo. La última parte, capacitando al creyente para la vida y servicio. Entonces, necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu. Tenemos que ir al aposento alto como los apóstoles, y los 120 que estaban allá, esperando la promesa, ¿no es cierto? Por eso Hechos 1:8, ¿qué dice? Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, resultado, Espíritu. Entonces, hermanos, hermanas, eso es lo que tenemos nosotros en esta secuencia doctrinal, ¿no?, que conforman nuestros artículos. No podemos dejar de lado. Eso es lo que tenemos que ser como iglesia, tú y yo, hermano. No podemos, hermano, tener nada menos. Y Dios no espera nada menos. Esto.
El lema de los nazarenos, del nazareno. El himno lema de los nazarenos. Cante. No. Estás comenzando por el coro. Llamado santidad, pueblo de Dios, que con su sangre Jesús nos compró, que del mundo del mal nos sacó, de esclavitud, de pecado libró. Santidad de Jehová, nuestro canto y honor. Santidad de Jehová, mientras vamos a Sion. Sí, cantar canción. Santidad de Jehová, sea por siempre. Así que entonces, hermanos queridos, la teología bíblica que está en los artículos de fe es para vivirlo, es para nuestra vida cristiana práctica. Solo, hermanos, teoría. La teoría es necesaria, pero si no te lleva a la práctica no sirve. Yo cuando estaba en el seminario teníamos un compañero que siempre no, que la experiencia, y que no le gustaba, ¿no? Explicar conceptos, desarrollar técnicas, y al final le hemos puesto un apodo, la voz de la experiencia sin teoría. La teoría es necesaria, la doctrina es necesaria, pero esa doctrina tiene que traducirse en acciones, en nuestras vidas, en acciones concretas, correctas y buenas, y que no sean. Claro, pero un punto ahí no lo puedo decir. Yo les bendiga. No sé si hay preguntas. ¿Quieres hacer algunos aportes? ¿Quién sabe? Sí. Yo tenía una pregunta a los abuelos, pero no sé qué artículo era, donde decía la gracia, ¿no? Aquello que refería o daba ejemplo más o menos de que a veces cuando tratamos de hacer algo dentro de nosotros no sabes. Una vez escuché a un hermano decir, bueno, no sé si estaba en la conversación, se quedó consultando. Cuanto menos le hagas caso a esa parte de ti, ¿no? Que te dice que esto está mal, ya no lo vas a escuchar con el tiempo. Eso es importante. Claro, que te acostumbras a eso. Es por la costumbre, no porque no esté ya. Claro, es que tanto has ignorado, entonces ya no tiene importancia. Pero sigue estando ahí, digo. Claro, sigue estando ahí. Sigue estando ahí y al final siempre te va a estar diciendo que no está bien, y te va a hablar de ese modo. Pero si no le haces caso, no le haces al final ya te acostumbras no hacerle caso y le sigas. No es algo, digamos, es que más o menos la refería algo como que no se pierde. No, va a estar ahí. Lo que pasa es que tú lo has silenciado. Lo has silenciado. Por eso, hermano, a ver, ¿qué dice la Biblia? Que nuestra conciencia nos felicita a nosotros. Pero a veces las personas, aunque les diga la conciencia que está mal, lo siguen haciendo, no le hacen caso. Y eso es el problema. Por eso dice Romanos 2:14, si no estoy equivocado, dice la Biblia, que los gentiles, o la gente no cristiana, saben lo bueno y lo malo, y hacen lo bueno porque está escrito en sus conciencias. Ahora hay gente que, en la misma situación que tú dices, que ya ha anulado su conciencia. No quiere decir que no está, pero ya está anulado, o sea, tiene cauterizada la conciencia.
ya no sienten, ya no distinguen lo bueno y lo malo. ¿Eh? Entonces, cuidado con hacer una cosa y seguir y existir en eso. Cuidado. Puedes llegar a un punto donde ya no pasa nada. Es como pasa con algunos, mayormente con los varones, ¿no? Tanto se han habituado en estar con una chica, con otra chica, con otra chica, y terminan, y comienzan, y terminan. Y así, ¿no es cierto? Y cuando les llega el verdadero amor, ya no saben distinguir. Entonces, cuidado, no es un asunto que nosotros no debemos prestar. A ver, Dios no dice no haga, esto está mal. No. Pero a veces nosotros no, por otras razones secundarias, seguimos y insistimos en aquello. Entonces después tenemos las consecuencias. Alguien ha dicho que Dios no castiga a nadie. La mayoría de la gente cosecha lo que hace. Claro, más fácil es culpar. Dios me ha castigado. Decir eso. Más fácil es que decir que estoy cosechando lo que he sembrado. Por eso dice la Biblia, no se engañe. Dios no puede ser culpado. Pues todo lo que el hombre sembra, eso también será. ¿En qué país? Gálatas 6, Puro fundamento. Muy bien, gracias. ¿Ya vas a comer?